Miren, ciertamente el modelo político latinoamericano, por lo tanto el nuestro también, y a propósito de causales sociohistóricas, se concibió bipolarmente. Es decir, a partir de la existencia de polos absolutamente contrapuestos, que en realidad eran la expresión de la disociación entre Estado y sociedad, por lo que el Estado, controlado por los sectores en algún momento dictatoriales, como los trujillistas, por ejemplo, y la sociedad, liderado por los sectores más progresistas, revolucionarios, entre comillas, porque fueron abanderados de las ansias de libertad y de democracia de los sectores populares, pues evidentemente los sectores conservadores eran los que venían del controlar el Estado y pretendían seguirlo haciendo, y aún lo hacen, en tanto estamentos burocráticos oligárquicos, y por el otro lado, los sectores democráticos que acompañaban a las masas populares en sus grandes demandas. Demandas que habían sido preteridas por los regímenes dictatoriales, tanto civiles como militares en América Latina. ¿Qué resulta? Resulta ser entonces un modelo basado en gobierno y oposición, sustentado en esa disociación entre Estado y sociedad, puesto que los sectores que controlan el Estado son los que están arriba de la pirámide social, económica y política, minoritarios que concentran el ingreso y concentran la riqueza, y por el otro lado están las grandes masas populares que luchan por mejores condiciones de vida y por políticas sociales que les permitan por lo menos la reproducción de su fuerza de trabajo. Visto así, este modelo es bipolar. ¿Qué resulta? Que en el caso concretamente dominicano, esta bipolaridad, superada los primeros grandes conflictos de la década del 60, esta bipolaridad no se tradujo en lo que sí aconteció en muchos países del resto de la región y del continente. Ejércitos guerrilleros, guerrilla urbana, es el caso hasta del modélico Uruguay, con el caso de los Tupamaros, es el caso de los regímenes militares dictatoriales, que aquí en 60 años no los vimos más que en el despotismo ilustrado del doctor Joaquín Balaguer y el peso específico de los estamentos militares represivos y comprometidos con el pasado. Pero no devino esta bipolaridad hacia esos niveles de confrontación que aún hoy se mantienen en países como Colombia, o en países como Guatemala, o en países como Venezuela misma. Entonces, la democracia dominicana, esa bipolaridad de ese modelo político dominicano, no derivó hacia unos niveles de polarización que nos condujeran a la lucha armada o al colapso de la institucionalidad democrática. Cuando se produjo algún conato de crisis importante, 90, 94, 96, los partidos políticos, incluyendo los llamados partidos alternativos y partidos de izquierda, le encontraron el bajadero al asunto. Y hasta ahora, de alguna manera,
ha sobrevenido un periodo relativamente corto aún en donde esto se reafirma como tendencia, derivar el modelo hacia una pradera en donde la confrontación bipolar no se convierta o no siga siendo el obstáculo principal para que la población, las masas populares, las clases medias y las clases bajas de la sociedad dominicana tengan mejores condiciones de vida. Entonces, ¿qué resulta? Que Ramón hablaba hace un rato de esa coyunta entre el sector público y el sector privado. El sector público y el sector privado que nunca debieron haber estado disociados. Y lo estuvieron porque en el modelo de dominación política, el Estado lo controlaban unos, mientras que la sociedad en sí misma latía con otras ansias. ¿Qué resulta? Que cuando Danilo Medina, en particular, asume su recorrido por todo el territorio nacional y contacta a todos los sectores del país, termina procesando todo eso y elaborando un plan de gobierno que viene cumpliendo a pie juntillas, en algunos casos con retrasos imponderables o imprevisibles, pero en general siguiendo su propio calendario de ejecuciones y de acciones, una tras otra y muchas simultáneas, en todas y cada una de las áreas. Y en el caso del modelo político es paradigmático. ¿Por qué? Porque es establecer una relación de tipo horizontal, no vertical, con los distintos sectores que componen la sociedad dominicana y entrar en una relación de absoluta coyunta, de absoluta colaboración, de absoluto noviazgo y matrimonio entre lo que hacen los gobernantes y entre lo que son las expectativas de los gobernados. Pura política. Y yo quiero destacar en esto lo siguiente. Y hacia allá va también la crítica a los partidos políticos, aunque mi intención primaria no es esa. Y digo atacar a los partidos políticos porque hubo en la década del 60 un momento en donde Juan Bosch entendió, después del golpe de Estado y demás, que el PRD debió haber convertido sus locales en escuelas. Porque el tema de la educación era un tema clave en el país desde entonces. Y aún era mayor porque el porcentaje de analfabetismo no era de un 12, era posiblemente de un 18 o más. Y sin embargo, los partidos políticos, aún siendo esto un reclamo no de Don Juan, sino de la historia misma, los partidos políticos, Ramón, amigas y amigos, no alfabetizaron a nadie. Y yo quiero contar esta historia que me parece extraordinariamente conmovedora. A propósito de cómo sector público y sector privado tienen cosas similares que emprender y en las cuales tienen que colaborar. Y estoy hablando de que a través de esto, de las llamadas escuelas de patria, de las que da cuenta aquí este reportaje, escuelas de patio, fíjense ahí, resulta ser que el cardiólogo Freddy Santana Céspedes, pues a partir de una experiencia que él narra de una manera desgarradora, y quiero leerla, este señor Santana es cirujano cardiovascular y su iniciativa le surgió hace 4 años tras la muerte de un menor cuando prestaba servicios médicos en un subcentro de salud en una provincia de la región sur del país. Y dice él que 3 días antes de morir un niño, esto es a propósito de que un niño murió
y él lo narra de esta forma. Dijo que 3 días antes de morir el niño fue llevado a la emergencia del subcentro, apretado del pecho, entre comillas, y fue atendido por la doctora de turno que le recetó 2 medicamentos, incluyendo 3 cucharadas de salbutamol, cada 8 horas por 5 días. Pero la abuela, a cargo del menor, no sabía leer y confiando en su memoria le administró el medicamento 5 veces por día, lo que le causó la taquicardia. Al otro día, pese a la taquicardia, la abuela volvió a suministrarle el medicamento porque pensaba que se estaba apretando de nuevo, lo que le provocó una fibrilación ventricular y posteriormente la muerte, según contó este señor Santana Céspedes. Cuando ocurrió eso, dije, esto no puede ocurrir nunca más, a esto hay que buscarle una solución. Y la única solución y la única forma es alfabetizando. Y de ahí nació la idea, tras indicar que duró un mes preparando el método Frespon. El método Frespon, un método desarrollado por él, se compone de 2 herraduras y 2 I latinas recortadas en cartulina con las cuales se forman todas las letras del alfabeto. No utilizan mascotas porque todas las prácticas se realizan con el mismo método que reciben gratuitamente. Tampoco se les asignan tareas porque se trata de personas que se pasan el día trabajando. A los adultos que no les gusta la escuela porque se sienten acomplejados y marginados, cuando empiezan a hacer estos encuentros lo ven como un juego y los niños aprenden relajando. Fíjense a ver, hasta el momento han funcionado 1.115 escuelas de patio en todo el país. Actualmente operan 50 en los Batalles de la Romana, 22 en la capital y 17 en La Caleta, Boca Chica. Otros clubes notarios que han acogido esta iniciativa son los de Santo Domingo, Mirador, Bellavista, Santo Domingo, etc. Este señor creó el método de alfabetización y ya lleva 22.000 personas alfabetizadas en el país. Es decir, este señor, además de ser médico, cardiovascular, evidentemente de extraordinaria sensibilidad social, es miembro o parte del Club Rotario Santo Domingo Poniente, cuyos miembros se han incorporado a ese proyecto. Una muestra de cómo la idea no es oponerse a lo que el Estado y el gobierno hacen, como por ejemplo la alfabetización, sino apoyar por sus propios recursos, con sus propias ideas, con sus propios métodos, las metas que nuestra sociedad tiene que resolver ya, porque se trata de problemas que son en sí mismas taras, de la sociedad, cosas inaceptables, que conducen a otras cosas peores, como es el caso de la muerte por dengue, por descuido ciudadano, por descuido de las autoridades o por incompetencia de la clase de muchos de los médicos que atienden estos casos, o por debilidades del sistema hospitalario y de atención con que contamos. Pero una muestra de cómo los partidos políticos, todos, debieron haber servido para algo que no fuera para ser maquinarias electorales buscando sus dirigentes cargos y canonjías y buscando su propia y única movilidad social. Bien decía Juan Bosch que los partidos políticos debían ser instituciones que tuvieran, entre otras cosas, la vocación de acompañar al Estado, porque usted lo que se quiere es encaramar en el Estado para resolver sus problemas, no importan los problemas del país. Entonces, cuando tenemos una administración pública con un programa que ha salido de las entrañas mismas de la demanda del pueblo y de sus expectativas, usted no puede bipolarmente convertirse en oposición a eso que es un consenso y que deriva hacia una ley llamada Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo,
que define las metas y las políticas de mediano plazo que tenemos. Seguir creyendo en esa absurda lógica, vetusta y ya anacrónica lógica de la bipolaridad, esquizoide, por cierto, porque de eso se trata también. Es una bipolaridad que, como la enfermedad misma o el trastorno bipolar, se expresa en términos similares en la sociedad. Por eso hay gente que no entiende que lo que hay que atacar no son las visitas sorpresas, que lo que hay que atacar no son las políticas públicas del gobierno, que con lo que hay que competir no es con el bono gas, con el bono luz, con la cobertura de la seguridad social, que no es con los préstamos del Banco Agrícola, que no es con las bajas tasas de interés, que no es con los 350,000 empleos que las políticas públicas generan, que no es contra eso, que esos no son los nubarrones, ese no es lo que hay que combatir. A mí me gustaría ver a los partidos políticos bipolares formulando y acompañando los grandes temas nacionales, como el cambio climático, como la seguridad. El tema de la seguridad solo le preocupa para desconocer el 911 como un avance en esa materia. Solo le preocupa para decir que los policías ganan poco y pescar en estos estamentos con un discurso propio del populismo más barato de la década del 60 y del 40, de esa bipolaridad absurda que se plantea que los jóvenes líderes de estas organizaciones se mantengan al margen de la toma de decisiones. Perfecto absurdo, porque usted puede ser minoría y no dejar el terreno de juego. Usted tiene en el terreno de juego, aún siendo minoría, que tener una actitud proactiva. El país no avanza ya sobre la base de estos bipolares que no entienden que la sociedad se puso ya de acuerdo en que no vamos a retroceder, que lo que tenemos es que hacer como una pila de chinos, es empujar la locomotora del progreso, que está claramente definida en el sector turismo. No, pero hasta eso lo quieren negar. Hasta eso se quiere negar, ese rol tan importante que juega ya el turismo. Y le da lo mismo hacer una huelga en Higüey, cuando en Higüey no debería permitirse la huelga, porque es una vagabundería. Usted no puede traer a nadie fuera y crearle un escenario de inseguridad o de obstáculo a sus vacaciones. Es una vagabundería. Ahí deberían estar prohibidas la huelga. Pero los bipolares lo que hacen es, ¿a dónde es que le duele más al gobierno la huelga? En Higüey, la única huelga que se ha hecho. Y creo que se han hecho dos. No en Junumucú, no. ¿A dónde o en dónde hemos invitado a los europeos a visitarnos en calidad de turistas? Porque ahí piensan ellos que se le hace daño al gobierno y no a las metas nacionales, que entre el sector privado hotelero, turístico, y el gobierno y sus políticas públicas para desarrollar esos polos, ya se viene dando ajeno al control del tigueraje de los territorios y de los espacios y básicamente de los servicios. De tal suerte, Ramón, que quiero concluir aquí. Qué bueno que hay gente como el señor Freddy Santana Céspedes, que puede orgullosamente exhibir su aporte a la lucha contra el analfabetismo en la República Dominicana, desarrollando un método propio, pero acompañando para evitar la muerte de nuestros niños, porque sus abuelos o sus padres no saben leer y le mal suministran medicamentos que bien han sido, ¿cómo se dice?, recetados. Bueno, a propósito de educación, antes de irnos a Ecomundo, pues
temas que seguiremos desarrollando más adelante. La administración del presidente Medina ya ha entregado más de 22.308 aulas, de las cuales más de 17.000 son nuevas. El resto han sido reconstruidas. De las 28 que se propuso. De las 28 que se propuso. Es decir que la meta se va a cumplir este año que viene. Es un tema importantísimo, desde luego, y estamos hablando de otro tema interesante cuando decimos que el segundo o el tercer barco turístico de estos cruceros, ¿no?, entró a Puerto Plata, y los puertoplateños ya se están dando cuenta de lo que significan. De lo que habían perdido. De lo que habían perdido, sí. Y de lo que significan estas dos, ¿cómo se llama? Estos dos desembarcaderos que han hecho ahí turistas. Dos puertos, Ramón, dos puertos de crucero. De crucero. Los desembarcaderos no tienen tanta profundidad como hay que tener. De crucero, Lambert Cove, y ya se está hablando de otro más. De manera no que es Salina, bueno, por no, ahí Ramón. anda. Por ahí anda la cosa. Pero bueno, se nos agota el tiempo y es tiempo de Ecomundo, que ya está por ahí. Esos son vientos que no tumban coco, Lucas Vicen, espere Ecomundo, no se vaya de ahí, no se vaya.